Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Quiero que saltemos al versículo 9, por favor. Versículo 9. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. ¿Qué edificó? Un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Amén. Ponga su mano en su corazón. Diga: Señor, habla a mi corazón esta mañana, habla a mi espíritu esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí vemos en esta lectura que Dios le está pidiendo a Abraham que haga un altar. Abraham era experto en altares. De hecho, llenó la tierra de altares porque entendía el poder detrás de un altar, entendía lo que se movía detrás de un altar. Pero este altar era muy diferente a los altares que Abraham había hecho. ¿Por qué razón? Porque no le está pidiendo un carnero, un becerro, una oveja, le está pidiendo a su hijo, el que le costó sangre, el que vino por milagro, a quien él más amaba, el heredero. O sea, le está pidiendo algo demasiado importante para Abraham. Interesantemente, Abraham cedió, o sea, él dijo: está bien, obedeció. En la mente, en el corazón de Abraham, él iba a sacrificar literalmente a su hijo, aunque Dios no acepta sacrificios humanos, pero Dios estaba probando el corazón de Abraham. Y Abraham no era que pensaba: ah, Dios simbólicamente me lo está pidiendo. Él en su mente lo iba a degollar y lo iba a sacrificar. Un holocausto: se cortaba el animal en muchas piezas y de ahí se quemaba completo. Ese era un holocausto. Y en su mente él iba a entregar a su hijo como un holocausto. Miren el pensamiento de Abraham, hasta dónde llega, hasta dónde él hace lo que Dios le está pidiendo. El poder de un altar reside en el nivel del sacrificio de ese altar. Significa: entre más alto es el sacrificio, más grande es el poder, el alcance de ese altar. Quiero repetir eso, porque esto se aplica a todos nosotros. Entre más grande es el sacrificio que nosotros damos, mayor es el poder que hay en ese altar. Y este sacrificio no era cualquier sacrificio, sino es como que yo le diga: agarre a su hijo y póngale una pistola y dispare. ¿Usted lo haría? Muy difícil. Y Abraham literalmente estaba obedeciendo
a Dios en lo que le estaba pidiendo, aunque Dios no le iba a aceptar. Pero el momento que Abraham alza su mano con el cuchillo, Dios lo detiene. En ese momento el sacrificio fue registrado en el cielo. En otras palabras, en los anales del cielo se registró que Abraham sacrificó a su hijo. Aunque no lo hizo, se convirtió en un sacrificio vivo, santo y agradable. Son los sacrificios que hacemos nosotros hoy en día. O sea, no había derramamiento de sangre, pero Abraham estaba dispuesto a hacerlo. O sea, él entregó todo. Él no reservó nada absolutamente. Y tan grande fue ese sacrificio recibido en el cielo, que si usted mira en el mismo capítulo que leímos, váyase al versículo 16, al 17, 22, 17 de Génesis. Ahora Dios habla, le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Nivel de sacrificio tan alto, poder y alcance enormes. ¿Qué es lo que le promete Dios? Bendición. ¿Qué le promete Dios? Multiplicación. O sea, se multiplicó la simiente de Abraham. No solo eso, le promete que esa descendencia posee la puerta de sus enemigos. Significa, serán vencedores en todo. Es una promesa increíble que usted le digan: usted va a ser vencedor y ningún enemigo va a poder contra usted. Eso es algo poderoso. Pero no se queda ahí, sino que le dice: en tu simiente, y se refiere a Jesucristo. De él saldría Jesucristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Wow! ¡Qué poder tan grande en ese altar que levantó Abraham! Que no solamente en tiempo alcanza generaciones, sino que el alcance es mundial. Miles de años después estamos aquí nosotros recibiendo los beneficios de ese altar. ¡Qué altar tan poderoso! Y miren qué tan curioso. Si usted estudia un poquito la Biblia, se da cuenta de que en el mismo monte que Abraham sacrificó, entre comillas, a su hijo, fue en el mismo monte donde Jesucristo murió por nuestros pecados, donde Dios entregó a su Hijo amado, Jesucristo, y no retuvo nada para dárnoslo todo a nosotros. Mismo lugar. Así que ese altar, el mundo entero sigue recibiendo los beneficios de ese altar. Ese altar era poderoso. Ahora, escuche lo siguiente. Abraham tenía compromiso. De eso quiero hablar el día de hoy. Para que un altar funcione, tiene que haber compromiso. Del compromiso surge promesas, surgen pactos. Un pacto sella un altar. La persona que ofrece el sacrificio tiene una condición de pacto, o sea, ese es el nivel de compromiso en su corazón. ¿Cuál fue el pacto que tenía Abraham? Aunque no lo menciona ahí, pero el lenguaje de Abraham era: todo lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Ese es el nivel de compromiso y de pacto que tenía Abraham con Dios. Quizás no se imaginó que Dios le iba a pedir algo tan fuerte como su hijo, pero él dijo: bueno, ese es mi pacto, yo lo voy a cumplir. Abraham, dame a tu hijo. Sí, Señor, aquí está, y se lo lleva. Diga conmigo: pacto. Un pacto sella un altar. Y eso provoca que Dios también haga pacto con nosotros. Él jura por su nombre, establece un pacto. Le dice: te voy a bendecir, te voy a multiplicar, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios establece un pacto también. Así que el pacto es importante, surge de un compromiso. ¿Qué más surge de un compromiso verdadero? Diga conmigo: sacrificio.
Otra vez, sacrificio. De un compromiso surge un sacrificio, porque el compromiso es algo que se toma desde lo más profundo, es un nivel de responsabilidad, es un deber que está en el corazón y está dispuesto a sacrificar lo que tenga que sacrificar. Entre más grande es el compromiso, mayor es el sacrificio. Y entre más grande es el sacrificio, mayor es el poder que se desata de ese altar. La gente de este mundo entiende el lenguaje del compromiso. Ellos hacen lo que tengan que hacer para lograr lo que ellos quieren lograr. No les importa el sacrificio que tengan que hacer. Escuchen lo siguiente: en el mundo espiritual, el lenguaje es un lenguaje de compromiso. El mundo espiritual entiende el lenguaje de compromiso. Si Abraham no hubiese tenido compromiso, lo hubiera hecho mecánicamente, superficialmente, por regañadientas, pues, ay Señor, ¿por qué mi hijo? O sea, no hubiese habido ese nivel de compromiso en su corazón. Él no hubiese, entonces ese altar no hubiese subido hasta la presencia de Dios. Fíjense que el mundo es capaz de entregar lo que tengan que entregar con tal de lograr lo que ellos quieren. Por eso dice en Lucas 16:8, creo que es, que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Los hijos de este mundo son más que sagaces. Ellos entienden el trámite. Miren, si uno de ellos tiene que entregar a un hijo, lo entregan con tal de recibir más poder, más influencia, más fama, más riqueza. Lo hacen. Si tienen que entregar a su padre o a su madre, lo entregan. Los que se meten en cosas ocultas, hechicería, brujería, ellos entregan a quien tengan que entregar con tal de recibir lo que ellos quieren recibir. Fíjense que había un rey en el Antiguo Testamento que hizo algo similar. Segunda de Reyes capítulo 3, que quizás no lo vamos a leer esa cita porque es largo el capítulo, pero se lo voy a resumir. Segunda de Reyes capítulo 3 habla de Mesa, el rey de Moab. Este rey se había rebelado contra el rey de Israel, y sucede que vino el rey de Israel con el rey de Judá, con el rey de Edom. Los tres ejércitos se pusieron de acuerdo para destruir a este rey Mesa de Moab, porque él se había rebelado contra el rey de Israel. Parece que él pagaba tributo y se había rebelado. Había muerto Acab, el rey Acab. Y entonces los tres ejércitos vienen y comienzan a destruir todos los pueblos, todos los lugares de ahí. Si usted recuerda, fue la situación donde los tres ejércitos, Israel, Judá y Edom, estaban en el desierto sin agua, y Dios sobrenaturalmente trajo agua a ese lugar. Bien, entonces cuando ellos comienzan a atacar al rey de Moab, él se encontraba en un aprieto fuerte, y los de Edom específicamente ya lo tenían acorralado al rey de Moab, a Mesa. Dice que sacó 700 de los hombres, como los diestros, los que sabían sacar espada, y no pudo contra los de Edom. Y al final le quedó un recurso más. ¿Qué creen que hizo? Agarró a su hijo mayor, al heredero del trono, y lo sacrificó en un altar. Y miren qué cosa. Capítulo 3, versículo 26, el último versículo del capítulo 3. Dice: cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Versículo 27, entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Ese altar, que no era para Dios, era un altar, soltó y liberó poder en el mundo espiritual. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. O sea, hizo que cesara la guerra, si no lo hubieran matado. El mundo entiende el poder de los altares. La iglesia tiene un altar mucho más poderoso, mucho más potente, pero no lo utilizamos.
El nivel de sacrificio de este rey de Moab fue altísimo. Era su primogénito y lo mata y lo sacrifica. Y eso provoca que se disperse entonces el ejército de Edom, y no lo atacaron, no lo mataron. Porque detrás de todo altar se mueve algo espiritual. Escuchen lo siguiente: en el altar siempre hay una transacción. Nosotros en el mundo natural levantamos un altar. El nivel de sacrificio penetra en el mundo espiritual. O sea, dependiendo del sacrificio que yo estoy poniendo en mi altar, rompe hacia el mundo espiritual, y el mundo espiritual trae una respuesta sobrenatural hacia la tierra. Entonces se produce siempre un intercambio. Una persona, un hijo de Dios que levanta altares en su casa, altares personales, hay altares familiares, hay altares de iglesia, hay altares de nación, pero un hijo de Dios que levanta altares estará protegido contra fuerzas espirituales del mal. Cuando nosotros no levantamos altares, estamos indefensos, porque hay otros altares que están atacándonos, que están dándole, que están contra nosotros. Pero cuando levantamos altar, entonces tenemos acceso al mundo espiritual, y hay una respuesta, en este caso de Dios, a favor nuestro para protegernos. Una persona que levanta altares acelera muchas cosas en su vida. Una persona que levanta altares, su trabajo, su labor no es tan cansado y tan pesado, porque tiene el respaldo sobrenatural de Dios en su vida. No existe un altar genuino, verdadero, sin que Dios traiga una respuesta para ese altar. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Está pero re mal, está todo en conflicto, en situaciones difíciles, y no sabe qué hacer. Levante un altar, porque ese altar lo va a hacer que usted tenga acceso al mundo espiritual, y la respuesta de Dios vendrá. Si funciona para la gente de este mundo, que son más sagaces que los hijos de luz, ¿cómo no va a funcionar para nosotros? ¿Alguien dice amén a eso esta mañana? Va a funcionar. El altar es poderoso. El altar es poderoso. Por eso Abraham no sacrificó a Isaac, pero sí hizo un altar, y sí lo sacrificó en su corazón. Y ese altar obtuvo una respuesta impresionante, increíble. Todo lo que Dios le promete: 1, 2, 3, 4, un alcance generacional, un alcance, una cosa increíble, porque la respuesta viene. Ahora, en el mundo del reino de Dios los altares son poderosos. En las tinieblas también hay altares que se levantan. Y por ejemplo, Caín, capítulo 4 de Génesis, usted puede leerlo, mata a su hermano Abel. Esa muerte fue un sacrificio. ¿Qué significa eso? Fue un altar. La sangre de Abel se derramó en la tierra. Mientras que Abel consiguió lo que quería, él quería destruir a quien odiaba, al que le tenía celos. O sea, Abel le estorbaba a Caín. Él logró su objetivo y lo hace desaparecer. Pero como ese altar no era para Dios, tome nota de lo siguiente: todo altar que no es para Dios produce maldiciones. Voy a repetirlo: todo altar que no es para Dios produce maldiciones. Entonces, si usted lee ese capítulo, ¿qué le pasó a Abel? Bueno, número 1, tenía que andar errante, vagabundo. Número 2, temor a que lo mataran. Número 3, el trabajo que él hacía en la tierra no le devolvía la fuerza que él ponía en la tierra no le devolvía ese fruto a él. En otras palabras, una maldición de pobreza, una maldición de andar errante, una maldición de que lo podían matar a él. Dios tuvo que poner una marca para que no lo mataran. Y curiosamente, si usted se da cuenta que hay familias donde hubo derramamiento de sangre, probablemente en su familia hubo derramamiento de sangre. Usted va a ver en la gente y en las generaciones, en su familia, en los hijos, en los primos, en los tíos y toda la gente, de que
andan para un lado, después no se estabilizan, van para otro lado, no se estabilizan, van, y así van, errantes. O va a haber derramamiento de sangre, muerte, incluye enfermedad y muchas cosas que es la manifestación de la muerte. O gente que trabaja y nunca le alcanza el dinero para nada. O sea, no reciben el fruto de la labor, del sudor que ellos ponen, porque hay maldición detrás de ese derramamiento de sangre que hubo. Esos son altares. Escuche, si usted está mirando ciclos repetitivos en su vida, maldiciones ancestrales, cosas que pasan, no sale de la miseria, no sale de la pobreza. El síndrome de casi lo logro. ¿Cómo es ese síndrome de casi lo logro? Bueno, es a punto que le dieran el trabajo y no se lo dieron. A punto que le dieran la promoción y algo pasó y no se lo dieron. A punto que le saliera el contrato y no le salió. A punto que le dieran la promoción. Cualquier cosa a punto de y no le sale. Maldiciones. Maldiciones. Hijas hermosas y no se casan. O hijos que se casan y todos se divorcian. Muertes prematuras. Tantas cosas que nos dan a entender de que no hay una vida plena en lo que nosotros estamos, lo que experimentamos, no hay una plenitud, porque Dios nos creó para que tuviésemos vida y vida como en abundancia. Y lo que yo vivo, pastor, eso no es vida abundante, no es ni vida siquiera. No es vida abundante, no es ni vida siquiera. O sea, usted sabe de que está experimentando una maldición. Bien, significa que hay un altar que está vigente todavía en su vida. Significa que hay altares que se levantaron ancestralmente, y esos altares siguen hablando. Lo que se habla en un altar es potente y no tiene fecha de caducidad. No tiene fecha de expiración hasta que nosotros lo rompemos con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Pero mientras no hacemos eso, muy cristianos, muy evangélicos, muy a la iglesia los domingos, muy ofrendo, muy diezmo, muy ayuno, muy todo lo que usted quiera, pero todavía está viviendo bajo maldiciones, porque ese altar no ha sido quebrantado todavía. Los altares son potentes. Entonces, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, por recibir poder, influencia, recibir fama, lo que ellos pedían, tenían que maldecir a las familias. No se casarán las hijas, tendrán divorcios todos, la vida no será plena. Entonces, tienen que maldecir, porque así opera Satanás. Y esos altares fue el tatarabuelo que se metió en brujería, levantó altares y maldijo, y usted sigue experimentando. Pero en Cristo Jesús no tenemos que seguir experimentando esas cosas nosotros, porque en Él podemos levantar un altar nuestro y romper esos altares. Y eso fue lo que pasó con Gedeón. Dios le dice: ve a destruir, a deshacer el altar que levantó tu padre. Y luego tenía que, una vez que destruyese ese altar, levantar su propio altar. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Tiene que destruir esos altares que se levantaron en sus ancestros. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Número uno, estamos pidiéndole perdón. Padre, perdona a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo, porque ellos estaban metidos en ocultismo, estaban metidos en brujería, estaban metidos en hechicería y levantaron altares. Y no solamente en la familia, hubo gente de fuera de la familia que maldijo a la familia también. Entonces comenzamos a pedir perdón, y va a haber un momento que Dios lo va a llevar para romper, para destruir, para deshacer la efectividad de esos altares que se levantaron tiempo atrás. Miren, si los altares de los brujos son poderosos, imagínense los altares que nosotros podemos levantar. Cuando usted dice en un altar: mis hijos verán la plenitud de Dios, sus hijos van a ver la plenitud de Dios. Cuando usted dice en un altar: mis hijos no los va a secuestrar Satanás, sus hijos no los va a secuestrar Satanás. Sus hijos verán la vida, verán la plenitud, verán lo que Dios tiene preparado para ellos. Usted lo declara. Es tan poderoso lo que se declara. Por eso Jesús le tuvo que
hablar a Pedro cuando él dijo no lo conozco a Jesús, no lo conozco a Jesús 3 veces. Él tuvo que deshacer eso que él habló, diciendo te amo, diciendo tú sabes que te amo. O sea que había que cancelar las palabras que él mismo había proferido. Nunca se ponga a destruir un altar del enemigo si usted no levanta su propio altar. Tiene que levantar su propio altar y guardarlo. Si usted se pone quebranto, deshago, altares de brujería que levantaron contra usted, de idolatría. Miren, tuvimos padres idólatras, tuvimos padres hechiceros, padres brujos, con magia, ocultismo, santería. Usted no sabe todas las cosas que sucedieron porque no conocemos la historia de ellos, pero había tanta cosa que se daba y todas esas cosas atando. Por eso nosotros no vemos la plenitud en nuestra vida. Tenemos que romper esos altares y estamos levantando un altar ¿de qué? De consagración delante del Señor, un altar de limpieza delante de Él. Levantamos un altar. Escuche, nosotros somos el altar. Nosotros somos el sacrificio. Y nosotros somos el sacerdote. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme. Mi corazón es el altar. La carne, el ego, el hombre viejo, ese es el sacrificio que tenemos que poner en el altar para quemarlo. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y nosotros somos quienes lo ofrecemos porque somos el sacerdote, real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Entonces todo está en nosotros. Como altar que somos, también podemos ser portadores de su espíritu o podemos ser portadores de demonios, de un mover demoníaco en nuestra vida. Los altares son poderosos. Y cuando son en Dios, amada iglesia, derriba cualquier altar que un brujo o un hechicero pueda levantar. Fíjense que hay una historia en Primera de Reyes capítulo 13. Se lo voy a tener que exponer para no leer el capítulo, pero se trata de un profeta que Dios manda donde el rey Jeroboam, rey de Judá, que estaba levantando altares a dioses falsos, a demonios en otras palabras. Y este profeta le dice, ese altar se va a derribar y la ceniza se va a derramar toda. Y luego le dice, van a hacer uno que se llama Josías, un rey que se llama Josías, y sobre ese altar va a quemar los huesos de todos los que levantaron altares a dioses falsos. En otras palabras, da una palabra profética. Y cuando este profeta le dice, estaba justamente Jeroboam en el altar ofreciendo incienso. Y entonces él señala al profeta, préndanlo, agárrenlo. Y cuando hace eso se le secó la mano a él. Entonces tuvo que pedirle al profeta que orara por él para que se restituyera la mano. Se dio cuenta que lo que él estaba diciendo no era cualquier cosa. Y ese altar se derribó y la ceniza toda se regó. Entonces se cumplió eso. Él derriba un altar, pero tenía que guardar el altar de él. ¿Qué sucedió? Dios le había dicho que no comiera ni bebiera en ese lugar y que no se fuera por el mismo lugar por donde había venido. El rey le dice, quédese, yo le voy a dar un premio, le voy a dar un regalo a usted, quédese. Y dice, no, porque Dios me ha dicho que tengo que irme, no puedo comer ni beber aquí. Se fue. El hijo de otro profeta estaba presente cuando miró todo eso. Va donde su papá, un profeta mayor, más viejo, y le dice, fíjate que vino este profeta, y sucedió todo esto. Entonces le dice, prepararme el asno, y se fue a buscar al profeta y lo encontró debajo de un árbol y le dice, ven a mi casa a comer y beber. Y él le habla mentira porque Dios no le había dicho, pero él dijo que Dios le había dicho, le miente. El profeta joven le cree y se va donde este profeta, come, bebe, y cuando se va de regreso un león lo mata. En otras palabras, el efecto del altar que él derribó lo ataca a él y lo mata. Por esa razón tenemos que levantar nosotros nuestro altar: consagración, santidad, obediencia a Dios. Si no caminamos en obediencia, por mucho altar que queramos derribar, nos va a alcanzar la maldición de esos altares. Que los altares tienen fuerza, tienen poder. Léalo, capítulo 13 de 1 Corintios, todo el capítulo está el relato de lo que les acabo de decir ahorita.
Los altares tienen poder. No hay altar que no tenga una respuesta del mundo espiritual. Y los hijos de Dios veremos la respuesta de Dios en nuestros altares. Por esa razón es importante que entendamos que lo que estamos atravesando es porque hay altares que siguen vigentes de nuestros ancestros todavía en nuestra vida. Entonces, por eso la herencia va. Y la herencia va, y lo que el padre era esto, era mujeriego, bueno, el hijo le sale mujeriego, la hija le sale, el padre era esto, adicto a la droga, pues le sale otro por acá. Y entonces esas herencias, porque los altares están conectados con espíritus familiares, están conectados con demonios que son activados por esos altares y están operando en la casa para robarnos lo que es la vida plena de Dios para nosotros. Ellos se roban eso y tenemos una vida que no tiene mucho sentido, una vida que no la disfrutamos. Al final de cuentas decimos, soy cristiano, me voy para el cielo, pero no estamos disfrutando la vida. Y Dios quiere que nosotros tengamos una vida plena. No me escucharon. Dios quiere que tengamos una vida plena. Dios quiere que tengamos una vida plena. No sé cuántos aquí anhelan una vida en plenitud en todas las cosas. Porque si bien es cierto, en el mundo tendremos tribulaciones, no significa nosotros. Miren, Dios diseñó la vida con un equilibrio, momentos buenos y momentos malos. Las dos cosas las necesitamos, pero tenemos que vivir momentos buenos también. Los malos sirven para que disfrutemos los buenos, pero no podemos estar solo en momentos malos, porque hay algo que no está bien allí. Algo está operando, una fuerza sobrenatural está operando en mi vida. Yo necesito levantar mi altar, y en ese altar yo voy a aplastar esos altares que fueron levantados tiempo atrás. Es tan importante eso. Ahora, voy buscando ya pista de aterrizaje. ¿Por qué razón para Abraham fue tan fácil dar a su hijo? ¿Usted daría a su hijo? Dios le dice, dame a tu hijo porque va a morir. No, ay, no, Señor. Usted no. O sea, para nosotros sería una prueba demasiado grande esa. Pero ¿por qué para Abraham fue tan fácil ese altar de este nivel entregarlo, dárselo al Señor? Porque Abraham tenía su enfoque en el dador y no en la dádiva. Nosotros nos enfocamos en la dádiva, en el regalo, en lo natural, en lo material, y nos aferramos a esas cosas, como que si la esperanza nuestra está en esas cosas, mientras que nuestra esperanza, ¿dónde tiene que estar? En el dador de todas las cosas. Él sabía que si él entregaba a su hijo, después lo confirma en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, que Dios era poderoso para resucitarlo si tenía que resucitarlo otra vez. O sea, Abraham estaba completamente confiado en el dador de la vida, en el dador de las dádivas, de los regalos, de los dones que Dios nos entrega a nosotros. Pero nosotros nos aferramos a lo material, y cada vez que nos aferramos a lo material, se vuelve más difícil y más imposible que nosotros demos un altar de un verdadero sacrificio a Dios. ¿Alguien escuchó esta mañana? Nos aferramos a lo material. Vamos a ver si doy un pequeño ejemplo acá. Bien. Todos saben qué es esto, ¿verdad? Dinero. ¿Tiene valor? Sí. ¿Y esto? Este es un papel, este es un papel. ¿Será lo mismo esto con esto? Para un cristiano debería ser lo mismo. Pero nosotros temblamos ante, no tengo pisto, ay, ¿y qué hago? Hasta que dejemos de temblar con esto, Dios va a poder delegarnos cosas grandes a nosotros. Por esto el mundo entero está como está ahorita. Raíz de todo mal, ¿qué dice la palabra? Es amor al dinero. Entonces, tiene necesidad la hermana.
se lo doy y me quedo sin transporte y me quedo sin comer. Ay, no. Y temblamos con esto, porque hemos puesto nuestra confianza en esto. Por eso no podemos dar un sacrificio del nivel que Dios quiere que nosotros le entreguemos a Él. Hasta que nos desconectamos. Miren Cristo Jesús. Él sabía que Judas le estaba robando. Sabía que Judas, y era el tesorero. O sea, pega unos gavetazos ese Judas. Jesús lo sabía. Y no le bastó, porque lo traicionó por 20 piezas de plata. O sea, el dinero era la debilidad para Judas. Pero Jesús no. Él no le importaba, porque para él esto y esto es lo mismo. Jesús, hay que pagar impuesto. Vaya Pedrito, vaya pesque, vaya tráigase un pescado y de ahí le va a salir dinero de la boca del pez y pague el impuesto suyo y el mío. No tenemos que pagar impuestos, pero usted lo paga, porque no dependía. Jesús, ¿cómo le damos de comer? 5,000 hombres, 5,000 hombres, y las mujeres y los niños 15,000, pongámosle, personas ahí. ¿De dónde hay tanto dinero para darles de comer? Porque Jesús no dependía de esto. Él sabía que su fuente era el Padre Celestial. Hasta que yo comience a entender que lo natural, que lo material no es donde tengo que enfocarme, sino que en el dador de todas las cosas. Para mí entregar, si es lo único que tengo, entregarlo es lo más fácil, porque yo sé que de alguna forma, de algún lugar, de alguna manera, Dios me va a proveer, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Entonces Dios me dice, dale eso a aquella persona que lo necesita. Yo lo voy a soltar. Altar, sacrifiqué algo. No me dolió. Qué lindo. No me dolió. ¿Por qué? Porque no estoy apegado a las cosas de este mundo. Es papel y nos hace temblar. Ay, ¿qué voy a hacer mañana? Y Dios entonces, ¿qué está haciendo en su vida? ¿Y para qué está Dios entonces? Nos aferramos al tiempo. Muy ocupado, pastor, muy ocupada. Usted no sabe, tengo que hacer y tenemos ese apego al tiempo que no podemos soltar eso para Dios. Yo no puedo sacrificar nada porque mi esperanza está en el tiempo. Nos cuesta darle una hora al Señor en consagración. Usted se fija cuando comienza que la llamada telefónica y después que los hijos y que se le revuelve acá y que los clientes están por acá y entonces el altar, ahí se perdió. Porque no entendemos el poder del compromiso. Del compromiso surge un pacto. ¿Sabe qué significa pacto? Que lo que yo digo, eso lo voy a hacer. Usted sabe que nosotros estamos bajo pacto eterno y somos hijos de pacto, y que aún las relaciones que tenemos tienen que ser relaciones de pacto. Si usted le dice a su hermano, mire, mañana yo le voy a ayudar con esto, mañana usted le va a ayudar con eso. Es que fíjese que no pude, porque usted no, mire, que hay una tormenta y después se me echó a perder lo que le traía, y excusas. Miren, cuando hay un pacto, usted va a cumplir lo que usted habló con su boca. Ese es una relación poderosa. Las personas que viven bajo pacto harán proezas en la tierra. Voy a repetir eso. Las personas que hacen pacto, que viven bajo pacto, harán proezas en la tierra. Pero nosotros no entendemos todavía el compromiso. Que hay que el altar del viernes. Ay, no, pero es que no, hoy estoy recansado. Dios entiende, hermano, que uno sabe cómo me pegó un calambre por acá. Cuando usted tiene un pacto con Dios, no le importa qué es lo que sucede. Usted va a cumplir ese pacto, y ese sacrificio penetra en el ámbito espiritual y verá respuesta de Dios, porque no hay altar sin respuesta. No habrá altar sin respuesta.
Y lo que estoy hablando es tan poderoso que si nosotros comenzamos a vivir una vida de pacto, miren, vamos a provocar cosas grandes y poderosas en el Señor. No podemos nosotros sacrificar el sueño porque necesito dormir, pastor. Son 6 horas por lo menos que tengo que dormir. Ay, pastor, ¿qué quiere? No entiende el poder del sacrificio. Comienza a sacrificar su sueño y va a ver qué es lo que va a suceder. Para dedicárselo a Él, no para ver YouTube y no para ver Twitter y no para ver las redes sociales. Para esas cosas sí se nos van las horas y no nos damos cuenta qué horas. No podemos sacrificar un tiempo de comida porque no conocemos lo que es el pacto, lo que es el compromiso delante. Escuche, un verdadero cristiano necesita por lo menos una vez a la semana ayunar. Usted quiere tener rompimiento y ver victoria en su vida, mínimo una vez por semana, usted necesita ayunar. Decía Pablo: golpeo mi cuerpo, golpeo mi carne. Dice: siendo yo heraldo, no sea que yo venga a ser eliminado. Tenía que golpear, porque la carne dice: ay, quiero hamburguesa, y chicharrón, y chocolate, y churro, y toda la vitamina H. Y yo quiero, ay, y usted dele, vaya cuerpecito, tenga, golpee su carne. Porque ese sacrificio rompe de lo natural hacia lo espiritual. No habrá brujo que podrá contra usted. No habrá hechicero que podrá contra usted. No habrá brujería que le haga efecto. Porque cuando estamos bajo ese pacto, o sea, compromiso con Dios, y mi altar está encendido, no habrá nada que podrá tocarme. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas naturales, vamos a estar expuestos 24/7 a los ataques y las tentaciones de Satanás. Porque le va a haber un problema económico, después va a haber un problema con el carro, se le va a arruinar, después la casa hay que cambiarle techo, después que los hijos se le revelan, después, y cada día 24/7 problemas, porque su enfoque está en lo terrenal. Mientras que si su enfoque está en Él pone cerco alrededor de todo lo que nosotros tenemos. Fue lo que sucedió con Job. Por eso no podemos hacer altares del nivel de Abraham. ¡Qué altar! ¡Qué altar! Y Dios no se queda atrás, porque mucho tiempo después envía a su Hijo Jesucristo al mismo monte Moria, al mismo lugar de la calavera, para que su Hijo Jesucristo muera por nosotros. Y no estimó nada demasiado precioso, demasiado valioso como para no entregárnoslo a nosotros. Nos dio a Cristo Jesús, nos dio a su amado Hijo Cristo Jesús, y con Él nos dio todas las cosas. Yo le daría un aplauso al Rey de Reyes. Hablando de altares, somos hijos de Dios, somos cristianos, somos real sacerdocio. Nuestro principal oficio es atender nuestros altares. Nuestra principal función es atender nuestros altares. Ya no tomemos livianamente el levantar un altar. Altares, hablamos, altares de consagración, hay altares de adoración, hay altares de intercesión, hay altares de guerra espiritual, hay altares de acciones de gracia, hay altares. Aquí levantamos altares como iglesia. Hay altares de nación. Hablando de altares de nación, hay una convocatoria de ciudad, ahí se lo voy a transmitir más adelante. Los altares permiten que nosotros seamos territoriales, que tengamos gobierno territorial. Usted quiere tener gobierno en su barrio, en su colonia, en su cuadra, levante un altar. Levante un altar. No tiene que sacrificar nada, sangre. El sacrificio es el hombre viejo. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Golpeamos la carne. Comience de a poco.
Y después se va a dar cuenta cómo usted comienza a conquistar, a conquistar, a conquistar, a conquistar. No habrá poder contra usted. No habrá altar que pueda contra usted, porque su altar es más poderoso y va a apachurar esos otros altares. Pero esta mañana el llamado es: restauremos nuestro altar. Restauremos nuestro altar. Comience dedicándole 1 hora diaria. Después comience metiéndole ayuno. Comience metiéndole una vigilia de vez en cuando por ahí. Comience a golpear la carne, que es la que nos tiene como estamos. Hay Semana Santa, vamos a pescado y camarones, y vamos a comer ticucos y torrejas y todo lo bueno, todo lo rico. Los tiempos que vivimos necesitamos hacer sacrificio para el Señor, porque son tiempos muy difíciles, son tiempos muy malos. Y más que nunca se han levantado, miren, no hay cuadra en los barrios y colonias donde no hay un altar de brujería levantado. Todos lugares donde usted va hay altares de brujería, hay altares de ocultismo que se han levantado. Y están ahí ustedes: ¡ay, salí preñada! Y Facebook y Twitter, y los que tienen altares dicen: ¡ah, salió preñada! Y comienzan a levantar su altar para que usted aborte a su bebé. No ande anunciando cosas por las redes sociales. Usted sabe que las redes sociales, detrás de eso está el mismo Satanás manipulando muchas cosas. Miren, mi hijo, primer lugar en la escuela, y sale la foto con el diploma. Usted le está anunciando, le está dando letra a los brujos y a los hechiceros para que ellos comiencen a levantar altares contra usted, porque le tienen envidia, porque no quieren ver que los hijos de Dios prosperen. Y usted no tiene un altar levantado. Ellos sí tienen sus altares levantados y comienzan a atacarlo. Me voy a casar. Ya cuando se case, póngalo, pero antes no, porque le van a hacer guerra. Ya cuando nazca, está bien, nació, pero no esté dando tanta información, porque hay altares que se están levantando contra nosotros y no nos damos cuenta. El diablo tiene envidia de los hijos de Dios que prosperan, que son bendecidos. Miren el contrato: por la gloria de Dios estoy ahora en Europa y aquí estoy con la multinacional, y comenzamos a poner cosas en las redes sociales para que la gente se dé cuenta que estamos haciendo. Se van a levantar altares contra usted para derribarlo. Si usted no tiene un altar levantado, prepárese. Mejor mire, disfrute con su familia, sí, a su familia, diga, a su familia, a su gente, a la gente, pero no ande publicando al mundo entero las cosas que suceden, porque se van a levantar cosas contra su vida. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Levantemos un altar, iglesia. Levantemos nuestro altar. El Señor me ha estado con esto, y tenemos que establecernos, porque nos va a levantar en una dimensión mayor, en una dimensión nueva. El nivel de su sacrificio va a determinar el efecto del altar que usted está levantando delante de Él.